Mi madre me dejó cuando tenía 6 años y formó otra familia como si yo nunca hubiera existido. Se apareció sin invitación a mi boda, lloró con un discurso vacío y luego me llenó el buzón con culpas. Escuché una vez, luego borré todo. Me calcé los zapatos con más lentitud de lo normal. No por indecisión, sino porque el silencio de la habitación era tan limpio, tan contenido, que romperlo se sentía como una falta. Había demasiada paz. Como en un campo recién nevado. Como en una casa donde alguien ya no vive. Era mi boda. El espejo frente a mí reflejaba a un hombre entero, vestido con un traje impecable, los ojos ligeramente húmedos por la falta de sueño y una paz falsa que no me pertenecía. No podía dejar de mirar el lugar vacío junto al altar. Esa silla. Esa maldita silla. Todos los demás puestos habían sido escogidos con precisión quirúrgica. Padres. Tíos. Amigos de la infancia que apenas recordaba pero que ahora eran parte del protocolo. Pero esa silla, esa fue un capricho mío. Una broma cruel que nadie entendió del todo. Para los que no están, dije cuando me preguntaron. Pero yo sabía para quién era. Mi madre me dejó cuando tenía 6 años. Un día estaba. Al otro, no. Dijo que se iba por un tiempo. Dijo que me amaba. Dijo muchas cosas que luego no cumplió. La realidad fue otra, una casa nueva, un marido nuevo, un hijo nuevo. Yo me convertí en un paréntesis. En una historia que le daba vergüenza contar. Y nunca volvió. Ni una carta. Ni una visita. Ni siquiera una llamada para mi cumpleaños. Era como si su maternidad hubiera sido un error administrativo. Y sin embargo, ahí estaba su sombra, ocupando una silla en mi boda. No le dije a nadie lo que sentía. Ni a mi novia. Ni a mi padre, que me crió solo y en silencio. Fingí que todo estaba bien. Que la nostalgia no me apretaba el pecho. Que esa silla era solo decoración. Cuando alguien preguntó por qué había un asiento vacío tan cerca del altar, solo dije, es simbólico. Pero durante la ceremonia, no pude evitar mirar hacia ahí. Fue solo un segundo. Una fracción de segundo. Pero me vi a mí mismo con 6 años, en la puerta de esa casa, esperando que bajara del auto. Esperando que cambiara de opinión. No lo hizo. Así que ahora, de pie frente a mi esposa, con las manos temblando levemente, prometí amor y lealtad con voz firme. La silla seguía vacía. No necesitaba estar llena. Su ausencia pesaba más que cualquier presencia. Y mientras nos aplaudían, mientras las flores se agitaban con el viento y la música comenzaba a sonar, pensé, al final hay heridas que uno aprende a vestir de etiqueta. Pero siguen siendo heridas. Ese fue mi regalo de bodas para mí mismo, reconocer el vacío, pero no invitarlo al baile. Vi el rostro antes de que mi mente pudiera aceptarlo. Un parpadeo. Una figura que no pertenecía. Como una fotografía antigua mal colocada en un álbum nuevo. Estaba de pie, junto al camino de piedra que llevaba al jardín. Sostenía un pequeño paquete entre las manos. Parecía nerviosa. No. No era nerviosa. Era algo más parecido a la falsa humildad. A la culpa bien peinada. El tipo de expresión que se ensaya frente al espejo. Mi madre. Mi madre, que no estaba invitada. No supe cómo llegó hasta allí. Nadie me avisó. No vi su nombre en la lista, no escuché un coche desconocido. Simplemente apareció. Como una deuda atrasada. Como un fantasma al que le das cuerpo por accidente. Se acercó sin prisa, con esa sonrisa quebrada que intenta parecer familiar. Llevaba un vestido color lavanda, un tono tan suave que dolía. En sus manos, el regalo envuelto. Algo pequeño. Tal vez un libro. Tal vez una excusa. Hola, cariño, dijo, como si esa palabra no llevara décadas encerrada en formol. Mi estómago se endureció. Todo en mí quería retroceder. Irme. Fingir que no la había visto. Pero mis pies no se movieron. No deberías estar aquí, le dije, sin rabia, sin volumen. Solo con verdad. Lo sé, pero sostuvo el regalo más cerca de su pecho. Tenía que venir. No podía no venir. No a esto. Esto, como si la boda fuera una función abierta. Como si el amor se repartiera en boletos. Sentí los ojos de otros sobre nosotros. Una tía, un primo, alguien del catering fingiendo no mirar. El aire se volvió denso. La música de fondo siguió sonando, absurda en su alegría. ¿Solo, podemos hablar unos minutos? Afuera.
No quiero arruinar nada, dijo, como si ya no lo hubiera hecho. Quise gritar. Llorar. O tal vez abrazarla. O tal vez solo sentarme. No lo hice. No hice nada. Me quedé quieto, como cuando uno es niño y cree que si no se mueve, lo que da miedo se va. No es el momento, le dije. Ella bajó los ojos. Tal vez por vergüenza. Tal vez por estrategia. El regalo se deslizó un poco entre sus manos. No lo solté. ¿Puedo dejarte esto, al menos? Preguntó, extendiéndolo. Lo tomé. No porque lo quisiera, sino porque no sabía qué hacer con mis manos. Gracias, mentí. Y me giré. Volví al jardín. A las flores. A la risa forzada de alguien que intentaba retomar la fiesta. La silla vacía seguía ahí. Ahora pesaba más. Como si ella se hubiera sentado sin hacerlo. No miré atrás. Pero escuché sus pasos. Leves. Irregulares. Como de alguien que ya no tiene dónde quedarse. El micrófono hizo un pequeño zumbido al encenderse. Una interferencia suave, casi tímida, como si hasta el sistema supiera que eso no debía pasar. No sé cómo llegó hasta ahí. Tal vez alguien del personal creyó que era una tía, una madrina rezagada. Tal vez simplemente se movió con esa suavidad que tienen los arrepentidos cuando quieren parecer inofensivos. Mi madre estaba de pie frente a todos. Sostenía el micrófono con las dos manos, como si temiera que se le escapara. Como si fuera una confesión frágil. Buenas tardes, dijo, su voz temblando un poco. No esperaba hablar hoy. De verdad que no. Pero estoy aquí. Y necesito decir algo. Las conversaciones murmuradas se congelaron. Un camarero se quedó a mitad de camino con una bandeja de copas. Alguien encendió la cámara del celular. Y yo no me moví. No sabía si detenerla, gritar, salir corriendo o simplemente desaparecer. Solo recuerdo la presión en mi pecho, como si me hubieran hundido la mano entre las costillas. Soy la madre del novio, dijo, como si esa palabra aún tuviera sentido. Y sé que muchos se preguntan por qué no aparecí antes. ¿Por qué estoy aquí, hoy, sin invitación? Algunas cabezas se giraron hacia mí. No todas. Algunas prefirieron no mirar. Cometí errores. Muchos. De esos que no se arreglan con un ramo de flores ni con una llamada tardía. Pero él, mi hijo, su voz se quebró ahí, y él fue siempre lo mejor que hice. Aunque no supe sostenerlo. Los murmullos eran más tensos ahora. Como una cuerda a punto de romperse. No vengo a pedir perdón. Sé que no se trata solo de eso. Sé que no merezco este espacio, esta ceremonia, esta felicidad que ustedes construyeron sin mí. Pero, si me permiten un minuto más. Quise levantarme. No lo hice. No podía hacerlo sin parecer cruel. O tal vez no quería darle más poder al interrumpirla. Te vi hoy, hijo, dijo, ahora mirándome directamente. Y pensé, él es un hombre. Un hombre hecho sin mí. Y me dio orgullo. Y me dolió. Todo junto. La sala respiraba en silencio. Una tensión contenida, como si nadie supiera qué hacer con sus emociones. Solo quería que supieras que lo intenté. Que pensé en ti. Que nunca dejé de hacerlo. Aunque no lo parezca. Aunque haya tardado tanto. Una lágrima rodó por su mejilla. A nadie pareció conmoverle del todo. Gracias por escucharme. Gracias por permitir que esté aquí. Y bajó el micrófono. Un silencio espeso cayó sobre nosotros. Como si hubieran echado una sábana encima del salón entero. Nadie aplaudió. Nadie habló. Ella sonrió. Una sonrisa que pedía comprensión, pero solo obtuvo vacío. Entonces, sin una señal, sin una palabra mía, los de seguridad se acercaron. Y en ese instante supe, la próxima escena no sería de lágrimas. Sería de límites. No dije nada. No me levanté. No hice una escena. Solo hice un leve gesto con la mano. Un simple movimiento. Sutil. Como quien aparta una mosca invisible. Como quien cierra una página que no quiere seguir leyendo. Los de seguridad se movieron con precisión. Uno de ellos se acercó por el lateral, el otro esperó en el pasillo central. Ella los vio. Primero a uno, luego al otro. Su cuerpo se tensó como si por fin entendiera que no iba a haber un segundo acto para su discurso. ¿Qué están haciendo?
Preguntó en voz baja, sin soltar el micrófono. El hombre de seguridad no respondió. Solo le tendió la mano con delicadeza, casi con compasión. «No tienes que hacer esto, hijo», dijo ella, ahora mirándome, suplicante. «No hoy». «No así». No contesté. No aparté la mirada, tampoco. Fue el único regalo real que le di esa noche, presencia sin indulgencia. «Solo quiero estar aquí», murmuró, como si aún pudiera convencer al mundo. El segundo guardia la tomó suavemente del brazo. Y entonces se quebró. No de dolor. No de vergüenza. De rabia contenida. ¿Así es como me tratas? ¿Después de todo? Soy tu madre. Nadie se movió. Nadie intervino. Era como si todo el salón entendiera, de manera instintiva, que este era un momento íntimo. Sagrado, incluso. Como un ritual que debía cumplirse. Ella fue escoltada entre las mesas, flanqueada por dos hombres uniformados, caminando con paso lento y respiración entrecortada. Sostenía aún el micrófono, hasta que alguien se lo quitó con suavidad. El regalo, sin embargo, lo había dejado en una esquina del atril. Y entonces, cuando la puerta se cerró tras ella, ocurrió algo que no esperaba. Un aplauso. Primero uno solo. Luego varios. Luego todos. No fue un aplauso por cortesía. Tampoco por ella. Fue un aplauso por el silencio. Por el límite marcado. Por la dignidad protegida. Fue por mí. Por ese niño de 6 años que no supo cómo defenderse entonces. Y por este hombre que ahora, sin levantar la voz, había dicho, basta. No sonreí. No me incliné. No hice ningún gesto de agradecimiento. Solo bajé la vista y exhalé. Me dolía todo el cuerpo. No por la escena, sino por lo que significaba. Porque había pasado demasiado tiempo esperando ese tipo de justicia. Y cuando finalmente llegó, no se sintió dulce. Se sintió como algo necesario. Y eso era suficiente. Las copas volvieron a sonar. La música se reinició. Alguien bromeó sobre que la fiesta necesitaba algo de drama para ser memorable. No me importó. La silla vacía seguía ahí. Pero ya no pesaba tanto. El aplauso no era por la mujer que se fue. Era por el hijo que decidió no seguirla. Volví a mi asiento como si nada. Como si mi madre no hubiera sido escoltada frente a 80 personas en un silencio tan perfecto que se podía oír el roce de sus zapatos contra la madera. Como si no se me hubiera cerrado la garganta durante 5 minutos enteros. Ella ya no estaba. Pero el eco de su voz, sí. Mi copa seguía intacta. El vino, cálido. La comida frente a mí, fría. La mesa llena de rostros conocidos que ahora me miraban con ese tipo de compasión que no se expresa en palabras, sino en la forma en que se baja la mirada o se alisa una servilleta sin razón. Nadie dijo nada. Nadie necesitaba hacerlo. Mi padre estaba a mi derecha. No habló. Solo puso su mano sobre mi hombro. Un gesto seco, sin ceremonia. La misma forma en que me ayudaba a levantarme cuando me caía de niño. Como si dijera, sigues de pie. Eso es todo. Del otro lado, mi esposa me miró con una mezcla de ternura y respeto. Como si supiera que ahora mismo no podía ofrecer consuelo, solo compañía. Me tomó la mano por debajo de la mesa y la apretó una vez. No más. No menos. ¿Estás bien? Susurró, sin esperar respuesta. Asentí. Aunque no estaba seguro. Aunque tal vez esa pregunta no tenía sentido. No había un bien al que volver. Solo estaba esto. Esta nueva forma de estar después de que algo duele pero ya no sangra. Las conversaciones regresaron, poco a poco. El murmullo retomó su espacio, tímido al principio, luego más libre. Como un río que encuentra su cauce después de la piedra. El brindis siguiente fue corto. Alguien agradeció la comida, otro bromeó sobre bailar después del postre. Yo comí poco. Bebí aún menos. Pero me senté derecho, estuve presente. Escuché cada palabra, incluso cuando no quería. Porque eso era importante para mí. Estar ahí. No desaparecer como lo hizo ella. La silla vacía junto al altar había sido retirada. Nadie dijo cuándo. Nadie preguntó. Fue lo correcto. Y por primera vez no sentí rabia. Solo un cansancio profundo. Como el que llega después de mover muebles pesados. El cuerpo todavía está entero.
Solo un poco más solo. Un poco más claro. Y esa claridad, aunque dura, también era una forma de paz. El primer mensaje llegó el lunes por la noche. Estaba en la cocina, lavando platos, cuando el teléfono vibró. Número desconocido. Voz conocida. Hola, soy yo, supongo que sabes eso. No toqué el celular. Solo lo dejé sobre la encimera, reproduciendo la voz mientras el agua seguía corriendo. La escuché entre platos enjabonados y cucharas mal apiladas. Quería explicarte lo del sábado. No fue mi intención armar un escándalo. Solo necesitaba estar allí. Su tono era suave. Ensayado. Como si hubiera practicado frente al espejo cómo sonar frágil sin parecer débil. La clase de voz que dice no me odies mientras construye una excusa. No tienes idea de lo que he pasado. De lo mucho que me costó ir. Y aún así fui. Porque tengo derecho. Soy tu madre. Tengo derecho a estar en los momentos importantes. Pausa. Luego el llanto. No un sollozo auténtico, sino ese jadeo contenido que se deja colar como una grieta emocional. Sé que me equivoqué. Pero tú también. Siempre me cerraste la puerta. Nunca intentaste, nunca me diste una oportunidad de arreglar las cosas. Corté la reproducción. No borré el mensaje. Aún. Martes. Otro mensaje. ¿Así que ahora no contestas? Dijo, su voz más firme, más irritada. Te dejas llevar por lo que los demás dicen. Te olvidas de que tienes sangre mía. Yo te parí, ¿lo recuerdas? Lo mínimo que merezco es respeto. Ahí sí apagué el teléfono. Mi esposa me vio. Me preguntó si estaba bien. Asentí. Ella no preguntó más. Mi madre dejó 5 mensajes en total. Uno más culpabilizador. Otro nostálgico. Uno donde me cantaba una canción de cuna de cuando era pequeño. Como si eso bastara. Como si un recuerdo bonito pudiera tapar años de ausencia. Los escuché todos. Una vez. Sin pausas. En la madrugada del miércoles. Solo en la sala. Con el volumen bajo y la espalda recta. No lloré. No respondí. No lo compartí con nadie. Solo tomé el teléfono, seleccioné los mensajes y presioné eliminar. Uno por uno. Sin ritual. Sin drama. Sin necesidad de confirmación emocional. Ella no entendía algo básico, no se trataba de rencor. Se trataba de paz. Y yo estaba aprendiendo que el silencio, a veces, es la única respuesta que cierra bien las puertas. No sabía cómo empezar. Tenía los brazos cruzados, la espalda contra el respaldo, como si intentara ocupar el menor espacio posible en ese sillón que ya conocía, pero que siempre me hacía sentir extraño. Como si sentarse ahí fuera a admitir algo. La terapeuta esperó. No con prisa. No con lástima. Solo esperó. Mi madre vino a mi boda, dije al fin. Me sorprendió lo fácil que fue decirlo en voz alta. Lo normal que sonaba, pese a todo. Ella asintió, como quien abre una ventana sin hacer ruido. No estaba invitada. Silencio. Interrumpió. Dio un discurso. Habló de su derecho, de cuánto le costó llegar ahí. Luego, la hice sacar. La terapeuta no reaccionó. No lo necesitaba. Ya lo sabía. Yo solo estaba diciendo las palabras para escucharlas de vuelta en mi cabeza, como si con repetirlas se volvieran menos pesadas. Después me dejó mensajes. Largos. Manipuladores. Como si no hubiera desaparecido durante 20 años. Otro silencio. No incómodo. Más bien, necesario. No quiero que vuelva, dije. No como una rabieta. No como una declaración tajante. Fue casi una observación. No la odio. Ya no. Pero tampoco quiero que regrese. La terapeuta tomó nota de algo. O tal vez solo garabateó en el margen. No me importaba. Me pasé la infancia esperándola. Mirando la puerta. Soñando con una disculpa. Luego, cuando dejé de esperar, empecé a planear qué le diría si aparecía. Qué tan fuerte sonaría. Qué tan correcto me vería. Pero ahora que ocurrió, no sentí nada de eso. Tragué saliva. No dolía. Solo pesaba. Solo sentí que ya no la necesito. Que no tengo que castigarla, ni perdonarla, ni abrazarla.
Que no necesito hacer nada. Ella levantó la vista. No dijo nada. Pero lo entendió. Es extraño, ¿sabes? Porque uno siempre cree que necesita cerrar la herida con algo. Con un acto, con una conversación, con justicia. Pero a veces la herida solo cierra sola. No del todo perfecta. Con cicatriz, claro. Pero cierra. Y uno aprende a tocarla sin que duela. La terapeuta se inclinó un poco hacia adelante. ¿Eso significa que has aceptado que no volverá? Miré por la ventana. Afuera, el cielo estaba opaco. Había algo en esa luz gris que me parecía adecuado. No. Significa que no importa si vuelve o no. Porque yo ya no la estoy esperando. Ella asintió. Y entonces, por primera vez, lo dije. En voz alta. Sin temblor. No va a volver. Y estoy bien con eso. La frase flotó en el aire unos segundos. No como un final. Más bien como una declaración interna, firme, sin necesidad de eco. Y por dentro sentí algo que no reconocí al principio. Paz. La empecé una noche sin fecha. No era su cumpleaños. No era el mío. No era ningún aniversario, ni siquiera uno de esos que la mente convierte en símbolo. Solo era una noche cualquiera. Silencio. Un escritorio. Un pedazo de papel. Querida mamá, escribí y me detuve. La palabra mamá aún pesaba. A veces sonaba a mentira. Otras a un eco prestado. Pero esa noche la dejé. No para ella. Para mí. No era una carta de odio. Tampoco de reconciliación. Era más bien una limpieza. Como barrer un cuarto que ya no se habita, pero que aún guarda polvo. Le conté lo que nunca dije en voz alta. Que de niño la imaginaba en la multitud de los actos escolares, convencido de que un día llegaría sin avisar. Que cada mujer que se parecía a ella en la calle me hacía girar la cabeza. Que aprendí a no esperarla, pero no a dejar de extrañarla. Le hablé del día en que papá lloró. Solo una vez. En la cocina. Sosteniendo una cuchara. Dijo, no sé cómo explicarte lo que no tiene explicación. Y eso fue todo. No volvimos a hablar de ti. Le escribí sobre mi adolescencia. Sobre las cartas que no envié. Sobre cómo me acostumbré a tener un hueco en lugar de madre. Cómo llené ese hueco con libros, amigos, rabia y luego, con nada. Le conté de mi boda. De la silla vacía. De tu discurso. De cómo tu voz me resbaló por encima como agua sin temperatura. De cómo te fuiste. De cómo no te seguí. No escribí insultos. No firmé con ira. Solo verdades. Pequeñas. Ordenadas. Y al final, cuando no me quedaba nada más que decir, lo escribí. Yo necesitaba una madre. Tú necesitabas libertad. Ambos obtuvimos lo que queríamos. No hubo rencor en esas palabras. Hubo claridad. Doblé la carta con cuidado. No la rompí. No la quemé. Solo la guardé en una caja, junto a otras cosas que ya no uso pero aún no tiro. Mi esposa entró en la habitación después. Me encontró con la mirada fija en nada. ¿Todo bien?, preguntó. Sí. Solo terminé algo. No preguntó qué. No insistió. Solo se acercó y me besó en la frente. Esa noche dormí profundamente. No hubo sueños. Ni sombras. Ni recuerdos reciclados. Porque esa carta no era para ti. Era para mí. Y al no enviarla, hice justo lo que tú hiciste tantos años atrás. Seguí adelante. Una semana después, la casa estaba llena de risas suaves, platos compartidos y el aroma persistente del pan al horno. Nada formal. Solo una cena cualquiera. O eso parecía. Los invitados eran distintos. No había padrinos ni primos lejanos. Esta vez éramos nosotros, mis amigos de verdad, mis suegros, mi esposa sentada a mi lado con los pies descalzos, y mi padre, con la camisa abierta en el cuello, sonriendo sin el peso que a veces lleva en la espalda. Había algo honesto en esa mesa. Algo sencillo. Como si todos hubiéramos llegado después de atravesar algo duro y no necesitáramos explicarlo. Solo estar ahí era suficiente. Yo no tenía intención de decir nada. No había discurso planeado. Pero cuando mi cuñada trajo la segunda botella de vino y alguien alzó su copa sin orden, sin guión, lo sentí.
Me levanté. Perdón, dije, alzando mi vaso de agua. Solo quiero decir algo. Las conversaciones se calmaron. No se apagaron, pero se afinaron hacia mí. No preparé palabras bonitas. Solo esto. Gracias. Algunos sonrieron, pensando que ya había terminado. Gracias a los que están aquí. A los que estuvieron. A los que no preguntan por qué, sino simplemente llegan. A los que escuchan sin exigir explicación. A los que no se van. Mi voz no tembló. No lo necesitaba. Ya había llorado en privado. Esto era otra cosa. No sé mucho de familia. Pero ahora creo que familia es esto, dije, y miré a todos. No quien te nombra. Sino quien se queda. Quien te ve en tus momentos más bajos y no se va. Quien aplaude no cuando llegas al altar, sino cuando decides sanar. Silencio. De los buenos. Así que tomé aire. Brindo por los que aparecen. Por los que no fallan. Por los que no necesitan ser perfectos, porque son constantes. Por los que están, agregó mi padre, levantando su copa. Exacto, dije, sonriendo. A los que están. Siempre. Y esta vez, cuando las copas chocaron, el sonido fue distinto. Más lleno. Como si por fin todos estuviéramos en la misma frecuencia. No hubo silla vacía esa noche. No hubo recuerdos que incomodaran. Solo el presente, tibio y firme, como una mano que ya no tiembla. Y así, sin dramatismo, sin finales grandes, supe que había llegado al verdadero cierre. Porque sanar, a veces, es tan simple como mirar alrededor y notar quién no se ha ido.